buenos días, amables televidentes. Periodismo y salud, porque los lunes es de salud debido al doctor Alfredo Polanco. Está en el aire nueva vez. Buenos días, Licho. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Tenemos un lunes ya entrando en la Navidad, gracias a Dios estaremos con ese gran momento, gran tiempo que nos garantiza el final de año y que, repito, se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no siempre se ha celebrado el 25 de diciembre, que ha sido asumido después de un tiempo del que hablaremos en otro programa, porque hoy tendremos con el doctor Alfredo Polanco una tertulia de salud, que es una tertulia que hacemos cada lunes, en la que el pueblo sale beneficiado con las orientaciones. Así que luego hablaremos de eso. Doctor, ¿y qué temas nos trae usted hoy? Sí, hoy vamos a hablar de lo que es la intoxicación alcohólica. Miren, algo muy importante, hoy, día 21 de diciembre, una fecha bastante importante. Hoy comienza el invierno oficialmente, que muchas personas piensan que en noviembre o en diciembre, en el invierno. No, oficialmente hoy comienza el invierno y hemos tenido temperaturas bastante agradables, tanto en la capital como en el resto de las provincias. O sea que está bastante buena la temperatura y bueno, bastante importante. Es la época del año para mí la más importante, donde siempre en República Dominicana es verano, pero por lo menos en esta época podemos disfrutar de un poquito de frescura. Pues bien, hablando de la intoxicación alcohólica, miren, a principios de la pandemia, ustedes vieron las noticias donde muchas personas, tanto en República Dominicana como en otros países, específicamente en Irán, varias personas perdieron la vida. Creo que en República Dominicana fueron alrededor de 200 a 215 personas que perdieron la vida por intoxicación por alcohólica, pero era una intoxicación muy atípica porque era por alcohol adulterado. Eso ocurrió hace 4 años también, recuerdo yo claramente, en el mes de noviembre, diciembre de 2016, si mal no recuerdo, hubo varias muertes por intoxicación por clerén adulterado, y eso se repitió en los meses de abril, en mayo, incluso yo recuerdo claramente cómo las muertes por coronavirus en principio competían con las muertes por intoxicación por clerén. En Irán, si mal no recuerdo, fallecieron en el mes de abril alrededor de 1,000 personas por intoxicación por ese tipo de alcohol que no es apto para el consumo, que se llama metanol o alcohol metílico. Es importante que sepan que las bebidas que la mayoría de las personas toman o tomamos, porque aquí es difícil que una persona no se haya tomado, aunque sea un trago de alcohol, es a base de alcohol etílico. El alcohol etílico, que también se le llama etanol, o sea, todo lo que es la cerveza, el whisky, los vinos, es el alcohol etílico. Es un alcohol que es apto para el consumo de forma moderada, y tomándolo de forma moderada, pues difícilmente una persona podría tener una intoxicación por este tipo de alcohol. Sin embargo, por ejemplo, en esta época ya de Navidad, hay personas que nunca han tomado alcohol y bueno, dicen el 24 me voy a dar un humo. Lo dicen así claramente. Otros dicen el 31 de diciembre me voy a dar un humo. Y lo hacen. Y eso trae como consecuencia que esas personas que nunca habían tomado alcohol o escasamente habían tomado, pues tengan lo que se llama la intoxicación alcohólica, que se va a caracterizar por alteración del estado de conciencia. Ustedes saben, primero el paciente que toma alcohol
pues lo que experimenta es cierto grado de desinhibición. Habla mucho, se ríe mucho, etc. Luego se va tornando apático, luego le da sueño, puede presentar náuseas, vómitos, malestar general, dolor de cabeza intenso. Y ya esos son signos y síntomas de que ese paciente tiene intoxicación alcohólica. Muchas veces los acompañantes pues lo que hacen es que se ríen y no saben que esa persona que ya es un paciente puede fácilmente perder la vida, y no solamente por el efecto directo del alcohol, por la toxicidad del alcohol, sino por lo que puede acarrear que un paciente, por ejemplo, sobre todo cuando estamos en grupos de personas, que esa persona sale en su vehículo, puede tener fácilmente un accidente de tránsito. Y de hecho, cada año pierden la vida más de 3 millones de personas, 3 millones de personas. O sea, un 5%, 5.6% de todas las muertes directamente es producto del alcohol. O sea, que no solamente porque se intoxicó y se recuperó, ok, pero ese que tuvo un accidente de tránsito está involucrado directamente es el alcohol. Ese que fue a agredir a su pareja, que por el famoso feminicidio, muchas veces lo hace envuelto en el alcohol. O sea que el alcohol trae como consecuencia muchas muertes. Estamos hablando aquí del alcohol etílico o etanol. ¿Qué ocurre ahora con lo que ha ocurrido periódicamente, que incluso hasta en Rusia ha ocurrido? Es la adulteración del alcohol, y a eso es que hay que temerle, y por eso quise tocar brevemente este tema, alcohol adulterado. Sucede que con lo que se elabora el ron es con el etanol, pero hay otro tipo de alcohol que es el metanol o alcohol metílico, que es muchas veces, o sea, mucho más barato que ese alcohol que se toma, y por eso ustedes van a ver que se elabora clerén con ese alcohol adulterado. Y muchas personas, por ejemplo, ¿cuáles son las principales personas que se mueren producto de esta intoxicación por este tipo de alcohol? Los alcohólicos, precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos una bebida que es mucho más barata, es más fácil de adquirir, pero ese tipo de bebida puede tener reacciones desde 1 hora hasta 72 horas después de haberla consumido. O sea que puede haber una reacción tardía de la intoxicación por metanol. El paciente se va a emborrachar igualito como si fuera con etanol, como si fuera con romo, de ese que se consume normalmente, y nunca, o sea, es difícil que lo vayan a notar. Pero hay un dato bastante importante donde usted podría darse cuenta que esa persona que usted está viendo, porque muchas veces, y en toda la literatura que he revisado, muchas veces el mismo médico no se percata bien de si ese paciente está intoxicado por etanol, que es el que se consume comúnmente, a metanol, que es el que no debe de consumirse, y es alteraciones visuales que va a presentar el paciente. El paciente va a ver doble, va a tener las pupilas dilatadas, va a presentar incluso ceguera. Y oigan, es un dato muy importante, el paciente que se intoxica por alcohol metílico puede tener una ceguera que es permanente, que es irreversible. ¿Y qué es lo más importante? Que en la mayoría de los estudios realizados, más del 50% de los pacientes que tienen intoxicación por metanol fallecen. O sea, por eso ustedes ven que las autoridades, cuando esto ocurre, que ha sido incluso, ha sido epidémico esto en algunas zonas, pues actúan rápidamente y tratan de buscar dónde es que se está adulterando el alcohol para luego someter a la justicia a esas personas, luego de quitarle la forma de producir ese tipo de alcohol, porque tiene una alta mortalidad. Entonces es bastante importante que no solamente el médico o un familiar de un paciente sospeche si ese paciente está intoxicado con bebida adulterada. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando se hace el diagnóstico de que el paciente se intoxicó por alcohol metílico, es post-mortem, ya cuando el paciente ha fallecido. Entonces no hay nada que hacer. Doctor, mire, pero hay que tomar en cuenta dos aspectos de ese dictamen fatal para la salud de una persona que usted indica, y es lógico y es entendible. Primero, el personaje que toma alcohol adulterado
no tiene la capacidad normalmente de vislumbrar, de darse cuenta del riesgo que está tomando. Para él eso es una salida económica y lo que le permite ese costo bajo de ese alcohol que está comprando, darse su humo. Y segundo, no hay una autorización oficial, por supuesto, para vender este tipo de bomba en contra del organismo de una persona. O sea, eso es muy difícil evitar esta situación porque es de manera voluntaria que va el individuo a tomarlo y otras veces, ahí pasó un caso recientemente con una operadora de turismo, compró un alcohol adulterado, no se sabe todavía si la operadora de turismo tenía conocimiento de eso, pero ellos no son tontos, están pagando un precio por debajo. Y el venezolano, ese pobre muchacho, está prácticamente un vegetal. Entonces, es difícil, doctor, pelear contra algo que se va voluntariamente y algo que no está autorizado oficialmente. Sí, lo que pasa es que este tipo de alcohol, el alcohol metílico, es un alcohol utilizado para la industria, es un alcohol industrial, o sea, no es apto para el consumo y todo el mundo lo sabe. Claro. Entonces lo que ocurre es que muchas personas, muchos por desconocimiento, porque por ejemplo en el caso del venezolano y el grupo de turistas, pues lógicamente ellos posiblemente, digo yo, o sea, solamente lo que he leído de la prensa, ellos pagaron un precio por un viaje, un tour, donde iba incluido alcohol, por ejemplo, etílico. Pero ¿qué sucede? Es más barato el alcohol metílico. Entonces, o sea, no conozco bien el caso, pero en sentido general, eso es lo que hacen muchas personas. O sea, la mayoría de las personas que ingieren este tipo de alcohol desconocen, o sea, saben que lo compran más barato y usted tiene que saber que si una botella de ron, por ejemplo, le cuesta normalmente 350 pesos y de repente usted está consiguiendo una botella de ron por 100 pesos, tiene que pensar que no es alcohol de consumo normal, sino que es otro tipo de sustancia. Y eso es lo que la gente tiene que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces cuando ocurre este tipo de intoxicación por alcohol metílico, que no es el caso, son personas alcohólicos. Recuérdense que los alcohólicos generalmente no van a comprar una botella de ron completamente llena y sellada, sino que ellos compran tragos, etcétera. Entonces es mucho más fácil venderle en tragos ese tipo de alcohol adulterado que cuando usted compra una botella que usted mismo la destapa y tiene su sello. Entonces, de ahí la importancia de, bueno, lo primero es no consumirlo, pero ya que usted lo va a consumir, que usted sepa que está comprando un producto que es apto para el consumo en escasa cantidad. O sea que eso es lo bastante importante. Con respecto a la intoxicación, tengo que decirlo, por metanol, lo más importante es hacer el diagnóstico a tiempo, hacerlo temprano, porque oigan la cosa, ese alcohol, el producto final de la degradación del alcohol a nivel del hígado por una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, va a ser el responsable de la intoxicación, de las manifestaciones del sistema nervioso central. Entonces, hay antídotos, y para que ustedes sepan, el antídoto que más se utiliza para la intoxicación por ese metanol es el romo, el alcohol normal que se debe tomar. Porque entonces, cuando usted le da ron al paciente que está en intoxicación por metanol, el hígado tiene más afinidad por ese alcohol que se utiliza en el ser humano y deja de metabolizar el otro alcohol que no es apto para el consumo humano y deja de producirse ese metabolito tóxico. Y ese es el antídoto más importante, aparte de una buena hidratación para el paciente. Y oigan otra cosa, muchos pacientes que tienen intoxicación por este tipo de alcohol requieren tratamiento de diálisis, porque mediante el tratamiento de diálisis se pueden también eliminar esos tóxicos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya se dan cuenta la mayoría de las veces que buscan, pues van al laboratorio y se llega el resultado, pues ya el paciente pues ha fallecido. O sea, de ahí la importancia de que se haga un diagnóstico bastante temprano de que ese paciente tiene intoxicación por metanol. Entonces, no dejar a ese paciente que está intoxicado durmiendo, porque eso es lo que ocurre. Usted se intoxicó, lo acuestan ahí hasta que se le quite la borrachera y en algunos
centros también, muchas veces el paciente llega que ha tenido un trauma, un accidente de motor, y a veces dice, no, déjenlo tranquilo, que eso es lo que está de borracho. Y después cuando le hacen la tomografía ven que tiene una importante hemorragia cerebral. O sea que nunca podemos bajar la guardia cuando tenemos a un paciente con una intoxicación alcohólica, porque lamentablemente si no hacemos el diagnóstico a tiempo, el diagnóstico temprano, lo que vamos a tener es un paciente fallecido por una intoxicación alcohólica. Con respecto a los niños, miren, es común, es frecuente que en esta época de Navidad también haya niños intoxicados por irresponsabilidad de los padres. Es importante que sepan, el alcohol no es apto para el consumo de nadie, pero bueno, usted se bebe su romo y ok, se siente hasta cierto grado contento, pero los niños no deben de estar autorizados, los padres no deben de darle alcohol al niño. El alcohol se metaboliza en el hígado y el hígado de un niño no está todavía adecuado para metabolizar ciertas cantidades de alcohol. Y ustedes van a ver que ojalá no ocurra. El lunes cuando estemos conversando, por ejemplo, cuántos pacientes hubo intoxicados por alcohol, niños, que eso es sumamente grave y los niños son responsabilidad de los padres, pero tienen que saber que fácilmente un niño intoxicado por alcohol pues fácilmente puede fallecer por una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, depende, ¿de qué depende que se intoxique uno más rápido que otro? Muy importante esa pregunta. Por ejemplo, inmediatamente usted es un consumidor de alcohol, usted crea lo que se llama hábito, crea tolerancia. El hábito cada día quiere tomarlo. La tolerancia es que cada día necesita una dosis más alta para poder ser embriagado. Por ejemplo, hay personas que con un solo trago, 2 tragos, el que no está acostumbrado a tomar, ya está borracho. Entonces esa persona si sigue tomando con 3 o 4 o 5 tragos, puede intoxicarse. Sin embargo, el otro puede pasar un día entero tomando, pues, y no se va a intoxicar. También depende del peso corporal del paciente. Una persona delgada con menos dosis de alcohol se va a intoxicar que un paciente obeso, porque ese paciente tiene más capacidad de metabolizar el alcohol. Eso es en sentido general. ¿Puede haber sus excepciones? Claro que sí, pueden haber excepciones como en todo. Miren, por ejemplo, un tema que estábamos revisando importante y es el alcohol y los pacientes diabéticos. Oiga, bastante importante, ojo con eso. Y yo que trabajo en ese importante centro de salud y que los pacientes me dicen, doctor, un permisito, puedo tomarme una copa de vino, puedo tomarme un trago de alcohol. Entonces, si usted le dice que sí, de una copa viene la segunda y después la tercera y la cuarta, porque generalmente el ser humano difícilmente pueda controlarse. Entonces, ese paciente que está utilizando medicamentos para la diabetes, sea insulina o sea hipoglucemiantes orales, hay algunos alcoholes, por ejemplo, la cerveza, el vino, por ejemplo, que pueden provocar un aumento importante en los niveles de glicemia. Y ese paciente puede tener lo que se llama una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico, que es una de las complicaciones, son 2 de las complicaciones gravísimas de la diabetes que en esta época la tenemos en demasía en el hospital de la diabetes. O sea, es raro en el mes de diciembre el día que no acude un paciente con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico. Por otro lado, producto de ingerir alcohol. Producto de ingerir alcohol. Por otro lado, podemos tener lo que es la hipoglucemia también. El que bebe romo, el romo, pues que tienen, el romo tiene carbohidratos, sin embargo, eso puede conllevar a un bajón de azúcar bastante importante. Y entonces, ¿qué ocurre? Le baja el azúcar y todos los que están con él no se dan cuenta que es una hipoglucemia y creen que el paciente está borracho. Entonces, por eso es que eso se confunde bastante. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese tipo de paciente, el paciente diabético, cuando está ingiriendo alcohol, porque un tipo de alcohol puede llevarle a una disminución importante de la glicemia, como es el whisky, el vodka, el ron, y otros
pueden conllevar a un aumento en los niveles de azúcar, como son las cervezas, los vinos, etcétera. O sea que este paciente tiene que ser bastante comedido, bastante disciplinado, y lamentablemente hay gustos que uno tiene que cohibirse, porque si usted no se cohíbe, pues si usted no se, si usted quiere disfrutarlo todo, bueno, pues usted va a tener complicaciones serias, complicaciones bastante importantes. Esta precaución para los diabéticos es con referencia a todos los tipos de alcohol: vodka, cerveza, ron, vino, algún tipo de licor. Sí, todo. Tienen que tener bastante cuidado con eso, porque es que lo hemos visto. Sí. Mire, hay una situación que se va a presentar, ya usted lo ha predicho y es lógico. Habrá personas no diabéticas, diabéticas, que se pasen de tragos y vengan estos choques en los niveles de glicemia en el organismo. ¿Qué hacer, doctor Alfredo Polanco, el 25, el 24 en la noche, el 31, cuando un familiar nuestro, un amigo, presente una situación de salud inadecuada, producto de un exceso de ingesta de alcohol, que nosotros antes, si decidimos no llevarlos al médico, porque ahora hay un riesgo de irse a una emergencia por el asunto del COVID, ¿qué puede usted recomendar que se tome como medida de primeros auxilios ante una situación de un choque de exceso de alcohol? Es bastante importante esa pregunta. Lo primero es tener cuidado cuando el paciente vomita. Ahí es que viene el problema. El paciente vomita, generalmente lo acuestan boca arriba. ¿Y qué ocurre? Cuando vomita, parte de ese vómito se va a la vía respiratoria, que es lo que le llamamos una broncoaspiración, y puede provocar una neumonitis química. Y eso es bastante peligroso. Entonces el paciente hay que acostarlo de lado siempre, para que ese vómito no se autoingieran, porque ahí es que viene el problema. Cuando un paciente está vomitando y lo ponemos boca arriba, pues deglute ese vómito y parte de ese vómito se va a la vía respiratoria y le puede provocar una neumonía química, y eso es sumamente grave. Lo segundo es que el paciente que tiene una intoxicación alcohólica es un paciente que generalmente está deshidratado. Ustedes tienen que saber que cuando una persona ingiere alcohol, ¿qué es lo primero que se hace? Orina mucho, se deshidrata y generalmente no toma agua. ¿Por qué orina? Porque se inhibe una hormona que se llama antidiurética. Como está inhibida esa hormona, el paciente orina. Y ustedes ven que las mujeres generalmente dicen, caramba, no quiero ir al baño porque después que voy al baño, si estoy bebiendo cerveza, voy a cada rato. Y tiene que ir al baño cada 15 o 20 minutos. Pero ¿qué sucede? Usted no está ingiriendo esa agua que debería de ingerir todas las veces que va al baño. Entonces, ese paciente que está intoxicado por alcohol es un paciente que generalmente está muy deshidratado, y el principio del tratamiento es una buena hidratación, pero no una hidratación por la boca, porque así mismo puede volver a vomitar y ese vómito otra vez irse a la vía respiratoria. Es por ello que ante la sospecha de que el paciente tiene una intoxicación importante alcohólica, deben de acudir al llamar al 911. Es importante, porque gracias a Dios contamos con el 911, porque es mejor el manejo en un centro de salud que el manejo en la casa. Señores, es bastante complejo el manejo de un paciente con una intoxicación alcohólica. Puede pasar todo bien, pero usted puede tener un gran sentimiento de culpa si ese paciente en su casa, que puede ser una visita que llegó del campo, llegó de Estados Unidos, y que usted te va a quedar una mala noticia que por no llevarlo al 9, por miedo al COVID-19, ese paciente, ese pariente, ese sobrino, se murió por una intoxicación alcohólica. O sea que vamos a utilizar los medios del lugar. Doctor, algunos trucos que dicen que hacen, y que usted me diga cómo una persona puede, qué sé yo, obligar a un borracho a que vaya y llevarlo a... Es difícil. Una es, doctor, óigame la intención. Una es que dicen, para no emborracharse, comen carne, comen grasa, consumen grasa, y que para no emborracharse, o consumen carbohidratos, mucho pan. Una. Otra es que cuando está borracho, la persona embriagada, ya ha perdido prácticamente el conocimiento, le echan un cubo de agua fría y esa persona se despierta. Y ¿cuáles son los efectos de eso? Lo primero es que el paciente que está borracho
y que está mal y que se siente mal, créanme, usted lo lleva al médico, él va a acudir al médico, él va a acudir porque ya posiblemente la persona ha tenido otras veces ese problema y sabe que después que el paciente lo hidratan con soluciones endovenosas, el paciente mejora bastante. Lo segundo es que el peligro es tomar alcohol con el estómago vacío. El alcohol se absorbe rápidamente por la vía digestiva. Entonces, cuando usted, encima de que está tomando alcohol, usted está comiendo, está ingiriendo comida sólida, pues lógicamente va a tener menos efectos y lo dulce también va a neutralizar un poquito la embriaguez. O sea que por eso usted va a ver que muchos sabios están tomando alcohol, pero cada cierto tiempo usted lo ve que se toman aunque sea una copa de agua o toman jugo, etcétera. O sea que es bastante importante y lógicamente cuando usted está aturdido, que está embriagado y a usted lo meten bajo una cubeta, le echan agua, pues usted va a despertarse ahí mismo. O sea que esos son maniobras empíricas que lógicamente deben de ser utilizadas. Pero lo importante es usted nunca llegar a la embriaguez, a perder. O sea, usted tiene que tener autocontrol y sobre todo un dato bastante importante y es que si usted sabe que va a conducir, lo mejor es no tomar alcohol, sobre todo cuando usted es responsable de la familia. Y cuando hayan grupos, siempre debe de elegirse uno, porque siempre hay dentro de un grupo de 4 o 5 personas, siempre hay uno que es el más tranquilo y que dice, no, 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 yo no tomo bajo ninguna circunstancia. Y esa persona que no toma, ya usted sabe que va a dejar la responsable del volante, porque cuando usted está tomando alcohol, usted se va a encontrar que las calles son bastante anchas, usted se la encuentra bastante ancha y usted camina por donde quiera, porque la calle usted la está viendo más ancha, usted piensa que no va a chocar a nadie y usted hasta se mete por vía contrario pensando que no le va a pasar nada. Entonces hay que tratar de cuidarse, hay que cuidar la vida. La mayoría de los accidentes de tránsito, ¿qué está involucrado? Es el alcohol, o sea que directamente 3 millones de personas al año, pero indirectamente ¿cuántos millones de personas mueren por efecto del alcohol? O sea que hay que tener moderación, no solamente en Navidad, de Año Nuevo, sino siempre con lo que cuando se trata de bebidas alcohólicas se refiere. ¿Hay algún tipo de bebida alcohólica que tenga algo de alcohol que podría uno brindar sin mayores riesgos? Un brindis navideño, un brindis familiar. ¿O usted lo descarta, no lo recomienda? No es que, porque hay que socializar. O sea, dicen que un paciente, por ejemplo, una persona puede tomarse, el hombre, la mujer puede tomarse una copa de vino. Y el hombre puede tomarse hasta 2 copas de vino y generalmente no va a tener ninguna complicación. Se va a poner un poquito contento y si usted sabe que está acercando la hora de que usted tiene que manejar, pues suspenda eso. No, pero yo me refiero, doctor, no fui claro, debo corregirme. Me refiero a la persona que tenga una precondición de salud, que tenga diabetes, que Ok. tenga una situación de presión arterial con inconvenientes. Ese tipo de personas es que va dirigida mi pregunta. Ok, no, yo le digo, hay cierto tipo de sidras que no tienen prácticamente nada de alcohol, y hay gente que le gusta también allantar y están brindando también con una sidra que tiene 0.5 grados de alcohol Ya. y tienen pocas calorías también, y ahí allantan, porque óigame, lo que pasa es que el ser humano quiere estar en el ambiente y quiere también estar compartiendo, no solamente, todo el mundo está bebiendo y yo solamente estoy tomando agua, no puede ser, por eso hicieron esas sidras que lo que tienen es 0.5 grados de alcohol, hay que tienen un poquito más, y con una copa de sidra nadie va a tener Okay. ninguna complicación. O sea que para todo hay soluciones, importantísimo. Pero por ahí se puede ir la gente, una Claro. sidrita. Muy bien. Bien, Bueno, doctor, hace un momento. Un mensaje final, doctor. sí, un mensaje final. Recuérdese que vamos a estar bastante limitados por 2 cosas. Vamos a estar en la casa mucho con la familia por un asunto de que no vamos a salir, ¿no? Y segundo, que como vamos a estar en la casa, yo pienso que vamos a propender a consumir un poco de alcohol en esa alegría encerrada que vamos a tener. Sí, es bastante importante y qué bueno, quedarse en casa, señores.
Quedarse en casa es lo más importante. Ustedes vieron que tengo que compartir brevemente esto. Hay una nueva cepa de coronavirus bastante contagiosa que está en el Reino Unido. Ustedes vieron las noticias posiblemente. Entonces tenemos que no bajar la guardia ahora en esta época, aunque usted lleguen los familiares del campo a estar con usted, o usted vaya para el campo a compartir con los familiares. Es importante que se queden en casa. El COVID no se ha ido, el COVID no se va, a pesar de que ya muchos países han empezado a vacunarse. Nosotros no debemos de bajar la guardia. Por otro lado, a aquel que le ha dado COVID-19, que muchas veces hay personas que dicen, no, yo no uso la mascarilla, tiene que usar la mascarilla. Fíjense bien que la inmunidad dura hasta, se ha demostrado, 6 meses, pero puede ser menos y cada persona es individual. Y hay cepas que usted no sabe, como la gripe. A usted le pudo haber dado gripe hoy y posiblemente en un mes vuelve a tener gripe, porque son muchos virus que producen la gripe. Y con respecto al alcohol, señores, hay que tener bastante moderación. Usted como padre es responsable de que sus hijos menores de edad, y todo el que esté en su casa, porque no importa que sean menores de edad, todo el que esté en la casa suya, usted es la cabeza de familia y usted es responsable de lo que ahí se haga. Entonces vamos a tener estas navidades con mucha moderación. ¿Para qué? Para que no, a usted no lo cuente ni a ningún familiar como que falleció por una intoxicación alcohólica, por un accidente de tránsito. No esperar, eso sí es bastante importante, la hora pico, como ocurre con la mayoría de los jóvenes que pueden estar en casa de sus novios o de sus novias y antes de, para salir, esperar que falten 15 minutos para las 9 de la noche, para luego salir a toda velocidad, señores, y eso ha ocasionado muchos accidentes de tránsito. Planifíquense, que es lo más importante. Tómese su tiempo, el día es bastante largo, tiene 24 horas. Usted sabe que a las 9 de la noche todo el mundo tiene que estar en sus casas, pues no esperen los últimos 10 minutos para luego salir y estar desesperado por cruzar un área donde usted sabe que a las 9 va a haber un retén. Esas son las principales recomendaciones mías. Gracias, doctor. Le saluda el ingeniero Manuel Aponte. Usted ha hecho un excelente programa. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere. Gracias. Ya caminó, doctor, ya caminó. A las 5 de la mañana salí a caminar y caminé hasta las 6:15. Usted es mi atleta preferido. Siempre, ahora, no dejo de caminar. Para caminar, que tú no me dormir. Nos vemos el lunes. Estamos en el aire. Tuvimos la participación del doctor Alfredo Polanco, interesantísima como siempre. ¿Qué tenemos de muchas informaciones que podamos empezar, Andrés Matos? Quiero comenzar con algunas buenas. Unas que han llenado, por ejemplo, hoy comienza el uso, la exoneración del pago de los pasajes de la Policía Nacional por parte de una disposición del presidente Luis Abinader, que coincide con una buena entrega de 49 millones de pesos que le entregó a todos los miembros de los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tenían 5 años que no cobraban su Navidad. Este año le entregaron 49 millones, cobrándole como resarciendo esa o sea, ¿no le daban regalía? No. No, pero 5 años atrasado tenía. ¿Pero por qué, Dios mío? Me gustaría preguntarle a los anteriores incumbentes. De Interior y Policía, sobre todo, que es la parte administrativa. Bueno, esta vez no es Interior y Policía. Se lo entregaron al Ministerio de Defensa para dárselo a través de la fundación de la Hermandad de Pensionados que ellos tienen. Bueno,
Bien llegado. Cuando me refería a lo de Interior y Policía es a los anteriores incumbentes, porque si usted no le da cada año su regalía a personas ya que están retiradas, no se entiende. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y qué bueno que el presidente Abinader dio la erogación de esos fondos, qué bueno. Mira una cosa que me está gustando para el futuro, porque si tú no condenas a los muchachos cuando cometen un error, los del futuro no saben si lo van a cometer y entonces siempre será la primera vez. La justicia ahora, el Ministerio Público, se ha empecinado, se ha dado un programa de reclamarle a los funcionarios que tenían o que tienen que ver con la persecución a la corrupción y con el control a la corrupción. Ante esta oleada de apresamiento y de elaboración de expedientes, están persiguiendo a los funcionarios de los organismos que tienen que ver con eso. Ya han citado 4 miembros de la Cámara de Cuentas que se resisten a renunciar, no obstante que el presidente le ha reiterado 2 y 3 veces que ellos incumplieron y que deberían renunciar. La persecución, o sea, las citaciones a la directora de contrataciones, porque ella no debió nunca permitir los contratos que se les asignó a lo que le llaman el pulpo, la operación pulpo, y que hubo contratos, según salió ayer en la prensa, de compras que no eran necesarias y que la dirección de contratación habría asignado con el capítulo de emergencia, cuando hay ciclones y por la pandemia. Y parece que en lugar de comprar medicina, mascarillas, sí, qué sé yo, entonces compraron cemento como para, y petróleo y hace 30 y una serie de cosas que sirvieron para hasta construir un hospital en una emergencia. Entonces todo eso está siendo perseguido por las autoridades. Y a mí lo que me llama la atención es que están persiguiendo a los organismos que no cumplieron con el control. Ya. Tú te refieres, bueno, dentro de las personas que tú te refieres que están siendo llamadas, hemos visto a la licenciada Yocasta Guzmán, la antigua directora de Contrataciones y Compras del Estado. Ya va por la 5ª ocasión en que ella comparece ante la Procuraduría General de la República. He llegado a pensar de que quizás la licenciada Yocasta Guzmán, con tantas comparecencias a ese organismo, está haciendo una especie de colaboración, como se estila en algunos casos donde hay personas implicadas, y con la colaboración, con la delación, también se le llama así, aminoran lo que pudieran ser posibles sanciones a su persona. Y tantas conversaciones da la impresión, por lo menos a mí, de que puede haber algún tipo de colaboración, ella indicando qué cosas, por qué sucedían tales situaciones. De hecho, en el INAIPI, que es por donde ella empieza a visitar la Procuraduría para ser cuestionada, la anterior incumbente inicialmente dijo que en contrataciones sabían lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. O sea, desligándose, tratando de desligarse de algún tipo de responsabilidad personal, y que estaba avalado por una decisión, una actuación de contrataciones públicas. Entonces, ya son 5 las ocasiones que la antigua funcionaria ha visitado la Procuraduría General de la República. Y en cuanto a los miembros de la Cámara de Cuentas, el pasado viernes le correspondió al doctor Hugo Álvarez, hijo, y al administrativo de la Cámara de Cuentas, pues ser interrogados en la Procuraduría General de la República. Ojo con esto, yo estuve viendo algunos detalles sobre
el contenido, el interés de esta conversación interrogatorio, y puede ser que se sienta un precedente en cuanto al tipo de imputación que uno está acostumbrado a ver y a lo que se está presentando con el jefe de la Cámara de Cuentas. Se habla de obstrucción a la justicia, obstrucción al Ministerio Público. Eso lo vemos mucho en películas, por ejemplo. Pero aquí no, ese tipo de sanción o ese tipo de muñeco jurídico para una persona ser sancionada no es usual verlo. Y parece que por ahí va el asunto. La inacción que bien, como tú lo dices, el presidente de la República le ha endilgado a los miembros de la Cámara de Cuentas, va a ser, parece, el punto clave de una acusación contra algunos de los miembros de la actual Cámara de Cuentas. ¿Sabes qué? Yo te digo que eso me gusta porque le pone pie, le da señales a muchos organismos que creen que iban a ir ahí, sobre todo de esa Cámara, solo a cobrar y solo a ser contemplativos. Por eso la importancia de tener personas lejos de los que ejecutan esos programas en la supervisión de esos fondos, de la fiscalización de esos fondos. Ojalá que el Congreso asuma alguna vez esa conducta. ¿Tú sabes por qué? Porque el Congreso tiene la dificultad de que aprueba todo lo que manda la Cámara de Cuentas y todo lo que manda el Poder Ejecutivo. Sobre todo el Poder Ejecutivo, que lo entrega el 27 de febrero y tiene en abril, lo descarga como aprobado sin analizar. Y eso es importante para que el mismo Congreso vea que tiene que revisar si lo que el presidente ejecutó y lo que prometió en el presupuesto fue lo mismo que entregó cuando rindió el informe. Sí, muy cierto. Igual al sector judicial. Yo lo mencionaba el otro día en ese mismo tenor que tú estás planteando ahora, lo del poder legislativo. El sector judicial, el poder judicial debe revisarse, autorrevisarse. Quizás con la actual dirección no le sea muy fácil, porque sabemos por quién está presidida la Suprema Corte de Justicia, aunque no es omnímodo su poder en ese organismo de tantos jueces y de tantas personalidades con cabeza propia que hay, pero la cabeza es la cabeza y nuestra justicia necesita un baño de remozamiento verdaderamente. Ese es mi pensar. Mira, en Chile multaron al presidente por no usar mascarilla. $2,000 tuvo que pagar el presidente de la República. Oye, $2,000 tuvo que pagar el presidente de la República. Por Institucionalidad, no institucionalidad, eso está bien. Institucionalidad se llama eso. Tú sabes que ahora que pasas al plano internacional, el doctor Alfredo Polanco mencionó lo de la cepa que es del coronavirus, que es mucho más contagiosa que la normal. Bueno, que la conocida hasta ahora, la tradicional, porque este malvado virus es como el luchador, tiene 1000 caras, 1000 máscaras. Entonces, Reino Unido está prácticamente cerrado hasta por lo menos 2 semanas más y solamente los negocios esenciales están funcionando. Y de hecho, para entrar a un supermercado hay que hacer largas filas. No pueden las personas hacer ejercicio, por ejemplo, en la calle con más de un acompañante, tiene que ser solo. Aunque, sin embargo, en lugares públicos en Reino Unido no se impide, o no se obliga, mejor dicho, utilizar la mascarilla a las personas cuando están en lugares públicos. Es opcional. Nosotros recibimos turistas del Reino Unido. Yo espero que, al igual como han hecho ya alrededor de 10 países, los Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, casi
varios países de Europa ya han empezado a prohibir la entrada de vuelos desde Reino Unido. Y por supuesto, han clausurado los viajes hacia esa nación. Nosotros debemos tomar alguna medida. No sé si es el IDAC, no sé si es el Departamento Aeroportuario, no sé si es la Comisión de Salud que preside la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que deba tomar algún tipo de medida con respecto a los viajeros, a los vuelos que vienen del Reino Unido. Pero considero pertinente que no nos quedemos de brazos cruzados con esto. Que así como se hizo al inicio con Irán, se hizo con España hace ya unos 9 meses, se toma algún tipo de medida con estos viajeros, porque una cepa tan airada como es esta, no merecemos que la recibamos aquí cuando estamos tratando de que no se nos vaya de la mano lo que hemos conseguido en avances en la lucha contra el coronavirus, porque aquí los casos siguen creciendo. Y finalmente, creo que te va a agradar esta noticia, aunque tú no eres beneficiario de ella, porque tú no eres empresario, que lejos de recibir beneficios del gobierno, que tú lo aportas. El presidente anunció que hasta abril extenderá la fase 1, Ya. el programa fase 1. Eso tranquiliza a muchos trabajadores, muchos empleados y también a muchos que son patronos en este caso. Pero lleva un mensaje de justicia, de tranquilidad, de paz a muchas familias, Claro. hasta que no se vea que disminuya el impacto del COVID en el país y en las labores de producción en el país. Hay gente que se pregunta, ¿y cómo es que el presidente consigue tanto dinero para extender esos programas que cuestan tantos recursos? Bueno, yo pienso que es por eficiencia de los fondos, del uso de los fondos. Pienso que por ahí, sencillamente por eso. Ya usted sabe a qué me refiero, eficiencia. Se están usando los dineros en lo que se tiene que usar, en lo que se puede usar y en lo que se debe usar. Esa es mi conclusión. Así Dicho, es. hay un tema que se ha tocado en el programa, se tocó el jueves, tú no estabas el jueves, se tocó someramente el viernes, y yo quiero, me imagino que será la última vez que voy a hablar de esto, y es con la mencionada situación que se presentó con la entrega de fondos a un grupo de artistas dominicanos, merengueros, demboceros. Bueno, ya conocemos el caso. Para mí ha habido una exacerbación a propósito, a pota, como decimos en el campo, contra este hecho y contra la misma figura del director, el coordinador del Gabinete Social, Tony Peña. Para mí ahí no hubo intento ni de robar, ni se robó. Además, es una prerrogativa del Estado asistir a, mira lo que tú mencionas, el presidente extiende hasta abril la entrega de fondos, de recursos para sustentar empleados en el programa FASE. Entonces es una prerrogativa del Estado asistir a personas en necesidad. Este sector de los músicos tiene 9, 10 meses que no da un golpe, que no produce un centavo. Esa área fue la primera prácticamente que dejó de producir oficialmente, y porque las personas tampoco querían correr un riesgo de irse a una fiesta cuando empezaba un virus que estaba atemorizando a todo el mundo. Ya el virus, ya estamos acostumbrados y no le tememos. El gobierno ha asistido, hemos visto, y asiste a estas personas de fase hasta abril. Es una muestra de que los recursos del Estado pueden utilizarse para asistir sectores con necesidad. Y el sector de la música es un sector necesitado. Lo que pasa, según yo veo, es que hay personas que les interesa atacar por atacar, y han encontrado un tema que es de morbochantaje que han utilizado para manipular esta situación. Entonces, aquí no se ha violado a una niña, aquí no se ha robado. No. Esos sectores
les ha sido muy cómodo empezar a atacar inmisericordiamente, y excusen el término porque no es que estoy defendiendo a nadie, pero No, se ha sido misericordia. lo que ha puesto mucha gente en duda es, no es que sea justo que se le entregue a los miembros de una orquesta, es que se le haya entregado, por ejemplo, a personas como Mozart La Para, que exhibe una fortuna de 400, 500, 600 millones, 3 carros de lujo, etcétera, un reloj de oro, que tú le entregues a un músico de ese nivel que no tiene ese nivel de empleados, porque él graba con una máquina electrónica, y que tú compares como hizo Héctor Acosta, que reunió a sus músicos, los entregó en público frente a la televisión, y lo que hizo, qué sé yo, eso es lo que la gente duda. Y Sí, pero esa es la parte de Mozart La Para, que es a él bueno, a quien te refieres. de otros, de otros, es el control. Ya dice que nos vamos. No mencionamos el fallecimiento de este ícono del merengue, Vinicio Mampo Franco, un hombre que me contentó durante muchos años cuando yo Qué estaba pena, hombre, sí. en la adolescencia, junto a Rico López, con su mangulina, y él con su dedito, moviéndose, sí, bailando sus merengues de la orquesta de Rafael Solano, que era la mejor orquesta de salón que había en el país, y sobre todo la de Alegría. Así que pasa los restos de el hombre del dedito, Vinicio Franco. Se da Hacerlo como él. Yo fui testigo muchas veces de él haciendo eso encima de un taburete del escritorio. Hasta mañana, señores.